Duayen, vicepresidente de tecnología. Luciano es uno de los profesionales más destacados de nuestro país en tecnologías en la nube y en particular en gestión de procesos de negocios y está atrás de Fluxus desde hace muchísimos años, así que es un gran honor y un gran placer tenerlo en este webinar. Tratemos de aprovecharlo. Va a estar abierto el espacio de preguntas, el Q&A para las preguntas que puedan hacer. Las que podamos contestar, las vamos a contestar en vivo durante el webinar y las que no, nada, háganlas porque igual quedan registradas y las vamos a ir respondiendo en los próximos días. De mi parte, Juan José Moreno, soy fundador de Floxu, trabajo en la disciplina de BPM desde hace más años de los que quiero declarar, no, mentira, de hace más de 20 años en varios emprendimientos relacionados a BPM. Floxu ha sido realmente el más importante y como ustedes saben, hoy tenemos presencia global en todos los continentes, en 65, 70 países, muchísimos clientes, muchísimos procesos en los cuales hemos visto todo tipo de realidades y lo que nos compete hablar hoy es de ciberseguridad, que si bien no es un tema directamente relacionado a los procesos de negocios y a los temas de los que hablamos siempre, sí es un tema súper relevante que merece nuestra atención y nuestra ocupación. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Lucho, muéveme la cabeza. Perfecto. ¿Por qué? Bueno, porque esta disciplina, esta área del conocimiento de ciberseguridad, eh, hace muchos años que existe, digamos, no es algo nuevo ni nada que se le parezca, pero ha cobrado muchísima relevancia en los últimos años. A modo de definición, la ciberseguridad es el conjunto de prácticas y tecnologías diseñadas para proteger nuestros sistemas, nuestros datos, nuestras redes de eventuales ataques, hackers, accesos no autorizados o daños. Y la verdad es que en Latinoamérica, en los últimos años, la importancia de la ciberseguridad se ha visto muy incrementada porque la digitalización y la dependencia de nuestras organizaciones hacia nuestras soluciones digitales se ha incrementado. ¿Verdad? Capaz que hace 20 años podíamos vivir sin nuestros sistemas, o no teníamos tantos datos en la nube, o no teníamos tantos datos relevantes en nuestros servidores. Hoy la verdad es que sí, y se convierte en un aspecto absolutamente ineludible proteger esos activos digitales para, primero, asegurar la continuidad de nuestro negocio, segundo, también para proteger nuestra reputación y tercero, ¿por qué no?, para tener una ventaja competitiva en el mercado frente a otras organizaciones que no lo hagan tan bien como nosotros. Estos son algunos datos de Uruguay. Uruguay tiene un Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática que registra todos estos datos. Estos son datos del año cerrado, del último año cerrado que tenemos, que es el 2023, en el cual solo en Uruguay, que es un país pequeño en Latinoamérica, tuvimos casi 5.000 incidentes registrados y reportados, con lo cual esto es un piso, seguramente haya habido más y algunos que no hayan sido registrados. Ahí tienen la división, digamos, de categorías de esos incidentes y abajo les dejo la URL por si quieren verlo en más detalles, información pública de nuestro país. Y lo siguiente que hicimos fue, no existe un centro de respuestas que tenga este registro a nivel latinoamericano, pero podemos hacer una proyección que seguramente no sea exacta, pero no va a estar muy lejos de la realidad en función a la población y a la cantidad de empresas privadas de Latinoamérica. Ahí la tablita de la derecha tiene esa información con la cantidad de empresas privadas de Latinoamérica y Uruguay y una proyección de los incidentes que estimamos que hubo en la TAM en los últimos años y los que va a haber en los próximos años. Y bueno, tristemente esto viene creciendo, digamos, viene creciendo y esperamos que siga creciendo y los vamos a medir en cientos de miles, digamos, en Latinoamérica, ¿verdad? Con lo cual, nada, no es para alarmarse, sí es para ocuparse porque seguramente tengan conocidos y empresas del mercado que les haya sucedido, bueno, existe la chance de que nos pase, de que nos pase a nosotros en el futuro
no muy lejano. Y por último, quería compartir este informe que es bien interesante. A mí, en mi caso, debo reconocer que me lo hizo llegar un alumno que trabaja en estas temáticas y me lo compartió y me pareció súper, súper interesante, que es la encuesta de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos y la Internal Audit Foundation, en base a 614 respuestas de auditores, auditores reales, auditores de carne y hueso que trabajan en Latinoamérica, donde el principal riesgo que identificaban el año pasado era de ciberseguridad, el principal riesgo que identifican este año es de ciberseguridad y el principal riesgo que identifican para los próximos 3 años es de ciberseguridad. ¿Se entiende? Es decir, a ver, no ve el que no quiere, digamos. Esto es un tema que hay que ocuparse directamente. Así que nada, le cedo la palabra a Luciano para bajar un poquito de nivel y hablar de temas un poco más técnicos. Adelante, Lucho. Bien, buenas tardes para todos. Gracias por estar acá. Y bueno, nada, es una realidad que en el día a día para hacer nuestro trabajo en las empresas utilizamos un sinfín de herramientas. Y obviamente la seguridad no es la excepción, ¿tá? Y lo que queríamos en realidad con estos slides que vamos a ver un poco más adelante es categorizar un poco qué es lo que hay en la parte de seguridad en categorías. No es una lista taxativa, digamos, pero sí en realidad nos pareció que estaba bueno hacer un listado de las cosas que hay en la vuelta, de las herramientas que utilizamos todo el día y la importancia de esto, digamos, es porque necesitamos una visión holística o general, vamos a ir cubriendo un poco más adelante. Primero, en realidad, en la parte de seguridad de red, hay sistemas de detección y prevención de intrusiones o firewalls, que nos permiten proteger el perímetro de la red y monitorear el tráfico. Eh, Después, en realidad, tenemos más enfocado en lo que son, no tanto en la red, sino en los dispositivos de lo que usan los colaboradores de la empresa, los antivirus y antimalware, o capaz los antivirus con un poco más nuevos, se le llama EDR, para proteger los dispositivos individuales. Después, en realidad, tenemos las pruebas o las aplicaciones de pruebas de seguridad que nos permiten hacer un análisis. En algunos casos, en realidad, depende de la herramienta, se pueden agrupar en análisis estático o análisis dinámico. Todos estos generan un montón de información. Entonces, eh, en algunos, en realidad, tiene sentido capaz una integración con un BPM porque nos da esa visión general. En otros, en realidad, tiene sentido en realidad un BPM como Fluxu como herramienta adicional para un proceso administrativo, capaz no tiene que ver con la herramienta, y eso capaz es más el caso, por ejemplo, que vamos a ver después más adelante con Juan con respecto a la gestión de accesos. Este, y capaz en realidad viendo esta PPT, los que tienen más sentido en realidad vendría a ser el de seguridad de red. En el primer caso de los sistemas de detección y prevención de intrusiones, es más común que haya una integración por defecto, digamos, o de la caja con sistemas del tipo SIEM, que vamos a ver un poco más adelante. En el caso de los antivirus y antimalware pasa lo mismo en realidad, donde es capaz difícil hacer una integración con BPM, pero no es así en realidad en el caso de las pruebas de seguridad de aplicaciones, que también podemos hacer una integración con el BPM. Y la cuarta categoría, si se quiere, es la de seguridad en la nube, donde no es una categoría en sí por el tipo de aplicaciones, sino por el marco donde tiene aplicación. O sea, en realidad los anteriores, se ponen a pensar, están más enfocados o más en la visión de on-prem de toda la vida, dispositivos, redes de la empresa, las aplicaciones que todavía no llegaron al cloud. Y todas estas, digamos, estas y algunas de las que vamos a ver a continuación, en realidad tienen su aplicación en la parte de la nube.
la gran diferencia está capaz en realidad con las herramientas estas enfocadas en la nube, es que es eso, es que tienen un foco en la nube y nos permiten, en función de la postura de seguridad que tenemos, ir prendiendo o apagando llaves para decidir qué eh, productos queremos utilizar. Después, en realidad, tenemos la seguridad de infraestructura y operaciones, que esto es capaz para aplicaciones para aplicaciones que tienen la visión o que se integran con todos los sistemas anteriores. ¿Tá? En realidad, normalmente tenemos nuestra seguridad on-prem de la parte de redes y se integran con estos sistemas. También podemos agarrar y enchufar nuestra nube privada, digamos, y tener una visión sobre los eventos de seguridad, sobre el tráfico de red, sobre análisis de vulnerabilidades que podemos tener sobre las instancias o las imágenes y demás. Este caso, capaz el primero, que es en realidad el CIEM, es donde centralizamos los logs y analizamos los eventos que tenemos. Tiene sentido la integración con un VPM, porque en general lo único que podemos saber es, hubo tal evento, pero después en realidad se dificulta hacer una traza y ver cómo se procesó ese evento. ¿Cuánto tiempo me llevó desde que saltó la alarma o de que me enteré que pasó hasta que una persona lo tomó? ¿Cuánto tiempo pasó desde ahí hasta que en realidad identificamos cuál era efectivamente el problema que había? Y en realidad, de ahí para adelante, bueno, ¿cuánto tiempo también me llevó resolver ese problema? Entonces, en el caso de un SIEM, tiene sentido hacer una integración con un VPM, porque podemos tener una trazabilidad o transparencia respecto a cómo se tratan esos eventos. También en realidad qué tasa de a veces de capaz de falsos positivos, porque puede ser de que inicialmente en realidad tenemos un evento, lo analiza una persona especializada en seguridad o que se dedica a esto dentro de la empresa y detecta que en realidad fue un falso positivo. Tener ese ratio también está bueno para poder ir ajustando los sistemas de detección. En el caso de los sistemas de tipo SOAR, que son más orientados a la orquestación completa también, y a la automatización de la respuesta de estos incidentes, ya pierde el sentido. El detalle acá está, en realidad, depende de cuál es la postura, de cuál es la madurez, digamos, en realidad, de la empresa. Y obviamente en realidad también depende del presupuesto que tenemos, en realidad, porque estamos hablando obviamente en esta categoría y en las demás, en realidad siempre tenemos herramientas que tienen parte de la funcionalidad en un extremo, y en el otro extremo tenemos las herramientas que tienen absolutamente todo. Entonces, en el caso del CIEM, parece o hace sentido hacer una integración con BPM. En el caso de SOAR no, porque ya está la parte de la gestión del flujo, del tratamiento de los incidentes, viene como parte de la herramienta. En la parte de gobernanza, riesgo y cumplimiento, también depende mucho de en qué lugar estemos en la empresa, porque podemos en realidad preocuparnos de los temas más críticos y manejar un montón de la gestión de seguridad con un VPM. O en realidad podemos tener absolutamente todo completo dentro de una herramienta que ya se conecta como les decía en el caso anterior, se conecta con mi nube privada, se conecta con otros sistemas internos que tengo en la empresa y me ayuda a poder hacer una revisión de cada uno de los elementos. Hay algunas dentro de estas que se conocen como cumplimiento como servicio, y automatizan un montón de estos análisis para no tener que hacerlos de forma manual. Y dejé para lo último, en realidad, porque me parece en realidad que es de las más importantes, y una de las que a veces se deja para atrás, es: nos preocupamos de tener nuestros firewalls configurados, nos preocupamos de tener alarmas, de revisar muy bien la nube, y a veces perdemos el foco, nos olvidamos de que, nada, en esto de la seguridad es como una cadena, ¿no? Se rompe por el eslabón más débil. Entonces, si nos olvidamos de las personas, si resulta que alguien hizo un clic en un link
de un correo electrónico y metió un antivirus dentro de su equipo, puede ser de que tengamos un problema de seguridad por ese lado. En este sentido, eh, depende también de la herramienta. En algunos casos puede hacer sentido hacer una integración con un VPN. Juan, la siguiente. Entonces, en los casos en los que ahora vamos a ver más adelante, en los casos en realidad en los que hacemos la integración con BPM, tenemos por defecto, digamos, o gratis, algunas métricas útiles que pueden salir del proceso en función de cómo lo tengamos diagramado, obviamente, ¿no? Pero el tiempo medio de remediación vendría a ser obviamente es el tiempo entre que se detecta el incidente hasta que el sistema queda completamente operativo, pero podemos medir como el tiempo medio de vida del proceso completo. O sea, si yo tengo bien diseñado mi proceso en el BPM, es el tiempo de vida completo de cada instancia, me da este tiempo medio de remediación y puedo ir traqueándolo y dar visibilidad, digamos, a cómo se están respondiendo estos incidentes. Y el tiempo medio de detección pasa lo mismo, en realidad vendría a ser el tiempo medio entre que se crea la instancia, si es que lo tengo automatizado con alguna herramienta que ingresa o crea las instancias en el BPM, y que la persona le llega en el caso de Fluxus, le llega a su bandeja de entrada y empieza a trabajar el incidente. También lo vamos a ver capaz en el proceso que armó Juan. También podemos medir qué tiempo pasa en esa tarea. Y después en realidad los tiempos invertidos por etapa también son interesantes, ¿no? Porque una vez que tengo capaz mi tiempo medio de remediación y veo que en realidad me lleva muchísimo tiempo resolver los problemas, bueno, puedo ver dónde es que estoy errando. Estoy errando en que no me entero a tiempo de que hubo un incidente, o es un tema de que me lleva mucho tiempo resolverlos. Y obviamente haciendo sumo o viendo un poco más en detalle eso, corregir cuál es la causa del problema. Juan, te paso a vos. Bárbaro, gracias, Lucho. Bueno, entonces, con estos ejemplos que veíamos, podemos bajarlo un nivel más y llevarlo a casos concretos de procesos concretos que podemos automatizar. Eh, y queríamos acá abrir bien el paraguas para ser lo más abarcativos posibles. Es imposible enumerar todos los procesos de ciberseguridad que podríamos instrumentar en Fluxu para tener una mejor gestión de nuestra ciberseguridad, porque serían infinitos, digamos, y cada organización va a tener los suyos propios. Pero sí está bueno ver un set de algunos de los más comunes como despertadores, digamos, o como esa chispa, digamos, que nos despierta la idea de qué proceso podríamos automatizar en Fluxu respecto a la ciberseguridad. Entonces, uno, por ejemplo, es el de evaluación de riesgos y vulnerabilidades, que significa ese proceso que sabemos que hay que hacer de identificar y evaluar los riesgos de ciberseguridad. Bueno, hacerlo mediante un proceso formal que nos permita documentar los hallazgos, darle seguimiento, asegurarnos de que cada uno de esos tenga una respuesta adecuada, que haya tiempos de resolución, digamos, o tiempos de análisis predefinidos, que haya alertas si no se cumplen esos tiempos, y de alguna forma formalizarlo para asegurarnos que la organización realmente lo haga y periódicamente vuelva a hacerlo, ¿verdad? Porque muchas veces lo que pasa es que se hace una vez y después no se hace más. Bueno, el tener un proceso que se lanza automáticamente cada 6 meses y me pega en la cabeza diciéndome, recuerda que tienes que evaluar los riesgos de ciberseguridad, bueno, es una cosa muy positiva para asegurarme que lo haga en el largo plazo. Otro típico es el de política y normativas de seguridad, es decir, la creación, revisión y actualización periódica de la normativa y política de seguridad de mi organización es un proceso que si lo automatizo me puedo asegurar que quede bien documentado, que se ejecute periódicamente, que levante las alertas que tenga que levantar cuando no lo esté haciendo y así asegurarme que no solo defino las políticas, sino que además las reviso oportunamente. La gestión de accesos y autenticación, exactamente lo mismo, y muy importante y absolutamente fundacional en cualquier estrategia de ciberseguridad.
dar los accesos a las personas y sobre todo revisar periódicamente si esas personas tienen los accesos que necesitan y quitarle los accesos que no precisan porque cambió de rol o porque se fue de la organización, es absolutamente fundamental y tenerlo en un proceso automatizado puede ser de gran ayuda. Otro ejemplo, y es lo que vamos a ver ahora en el ejemplo real, digamos, en unos minutos, es la detección de amenazas. Es decir, Juan, cuando uno de los componentes que tengo o bien en el perímetro o bien internamente en mi organización detecta que hay un incidente de seguridad, detecta que hay una amenaza, detecta que hay una intrusión, ¿qué hace? Bueno, puede lanzar un proceso en Floxu de forma de asegurarme que esa amenaza o incidente sea atendido en los plazos que tengo que atenderlo y que si no es atendido, por ejemplo, se escale o se notifique a otra persona. Bueno, todas esas funcionalidades que tenemos en Fluxus las podemos utilizar aquí. De la misma forma podemos tener procesos de capacitación y concientización para asegurarnos que nuestros empleados tienen las herramientas, toman los cursos, aprueban los exámenes y que las nuevas personas que incorporo en mi organización también lo hacen. También puedo gestionar los incidentes, es decir, una vez que sucedió el incidente, cuál es la gestión posterior. Y después tengo procesos tal vez un poco más laterales, pero que también son interesantes, como por ejemplo registrar las auditorías y el cumplimiento, los hallazgos de la auditoría y cuál es la respuesta a cada uno de esos hallazgos para dar cumplimiento a esa auditoría. También las evaluaciones de seguridad de terceros, cuando trato una empresa tercerizada para, por ejemplo, que me haga un pentest o que me haga una auditoría de seguridad, bueno, hacer la evaluación de esos proveedores, estar seguro de que esos proveedores están a la altura, digamos, cumplen con la normativa, cumplen con las certificaciones, cumplen con todos los criterios que tienen que tener para estar seguros que su trabajo es confiable. Y por último, la gestión y privacidad de datos personales, que es un área del conocimiento separada y que hay tecnología y normativa asociada a la gestión de datos personales, pero que también tiene que ver con la seguridad en la medida que yo estoy gestionando datos de terceros. Ahí puedo tener procesos que me ayuden y me apoyen en esa gestión. Entonces, a ver, con este marco teórico que tratamos de resumir muchísimo con Luciano, porque evidentemente esta es un área del conocimiento en sí misma, digamos, es imposible resumirla en media hora, pero bueno, hemos visto algunos de los pilares fundamentales que sí hay que tener en cuenta. Vamos a pasar a la segunda parte del webinar, un poco más práctica, digamos, y de cómo podemos llevar todo esto a instrumentaciones reales. Para eso tenemos dos ejemplos concretos. El primero es el de atención a incidentes de ciberseguridad. Y ahí básicamente lo que yo hice fue, nada, crear con Floxu un proceso que me permita dar atención a esos incidentes de ciberseguridad. Comencé definiendo un formulario, básicamente, y ahí utilicé la funcionalidad de crear el formulario con inteligencia artificial de Floxu, que a mí me encanta, está buenísimo y se las recomiendo que la prueben. Básicamente el prompt que le puse a la funcionalidad es: deseo automatizar un proceso de atención a incidentes de ciberseguridad. Un sistema especializado en detectar intrusiones iniciará el proceso en Fluxo enviando todos los datos relevantes mediante el API, ¿no? Y ahí básicamente la inteligencia artificial me generó un formulario básico, pero bien descriptivo de cómo debería ser o cuáles deberían ser los datos relevantes para este proceso, como el nombre del incidente, la fecha y la hora de detección, la descripción del incidente, el nivel de impacto y si es un incidente crítico o no, el tipo de ataque y si se comprometieron o no datos sensibles. Acá me voy a cambiar a Floxu. Esto es Floxu, como verán, este es el formulario que les estaba comentando de Floxu. Obviamente este formulario lo puedo, como ya saben, le puedo agregar los campos que necesite o quitar los campos que necesite o puedo modificar. Por ejemplo, este nivel de impacto de la inteligencia artificial me lo definió como alto, medio o bajo. Por supuesto que yo puedo venir acá y agregarle la opción de crítico. ¿Está bien? Y eso automáticamente va a quedar a disposición del proceso. Y lo segundo que hice fue diseñar el workflow de
ese proceso que, como verán, tiene varias etapas, pero hay unos elementos importantes. Por ejemplo, una de las cosas que dije fue que una vez detectado el incidente, que como dijimos lo puede detectar una herramienta externa y mediante la API iniciar el proceso, o eventualmente lo podría hacer un ser humano que se entera que hay un incidente de alguna forma y lo inicia, luego va a una tarea de clasificar incidente, y acá sí me pareció muy importante poner un timer. Acá esto es un interruptor, un temporizador no interruptivo, para que si la clasificación del incidente demora más de una hora, entonces se avise mediante un email al equipo de seguridad de que, bueno, de que tenga un incidente que hay que clasificarlo. Después, si no pasa, no es un incidente grave, no pasa nada, pero si pasó una hora sin clasificar, nada, estoy perdiendo tiempo vital. Y una vez que se clasifica ese incidente, que básicamente se clasifica con decisiones de gravedad alta o gravedad baja, si es de gravedad baja, simplemente se registra el incidente, se notifica al oficial de seguridad y se cierra. En cambio, si es de gravedad alta, bueno, ahí sí tengo que tomar una acción más concreta, en la cual asigno al responsable. Luego de asignar al responsable, ese responsable hace el análisis inicial del incidente y define algo clave, que es si es contenible o crítico. Esto es usual en los procesos de atención de incidentes, digamos. Yo primero veo qué tan grave es, lo clasifico y luego, si es grave, veo si lo puedo contener o si no lo puedo contener. Si lo puedo contener, inicio un proceso de contención. Esta es una integración en Floxu con otro proceso de contención que corre por otro canal. Básicamente acá lo que hace es automáticamente este proceso crea una nueva instancia del otro proceso, del proceso de contención, que tendrá otras tareas y otros usuarios, pero nada, lo puedo contener, con lo cual lanzo un proceso de contención y este de atención al incidente termina. Por otro lado, si no lo puedo contener, si es un incidente crítico, entonces primero notifico al equipo de seguridad y a la alta dirección. Esto es importante. Recuerden que en todo incidente de seguridad es importante la comunicación, tanto la comunicación interna como la comunicación externa, con lo cual es clave definir mi equipo a la alta dirección y ponerla en contexto. Luego sí va al equipo de respuesta a incidente crítico. Este resuelve el incidente, y una vez que resuelve el incidente es muy importante que otro equipo verifique la resolución de ese incidente y defina si está resuelto o no. ¿Está bien? No me alcanza con que el equipo que lo resuelva diga está resuelto. Tiene que venir un segundo equipo diferente, obviamente, diferentes personas que digan efectivamente está resuelto o no. Si no está resuelto, vuelve atrás. Si está resuelto, ahí sí voy a el equipo de comunicación para que defina si hay que comunicar o no, y si hay que comunicar, cómo comunicar. Acá de nuevo hago énfasis en la importancia de la comunicación y que esa comunicación la haga un profesional. Comunicar es importante. ¿Qué comunicar, cuánto debo decir del incidente, cuánto debo comunicar internamente y cuánto debo comunicar hacia el exterior? Y por último, generar un reporte del incidente, generar lecciones aprendidas, correcciones inmediatas, correcciones de largo plazo. Bueno, ese incidente no puede quedar en la nada porque fue crítico, con lo cual tengo que hacer un reporte de ese incidente y después sí, por supuesto, que lo cierro. ¿Está bien? Para atender la pregunta de Juan Felipe, me hace, ¿dónde está la opción de inteligencia artificial en Fluxus? Bueno, tenemos varias integraciones de inteligencia artificial, en particular cuando genero el formulario. Acá tengo un botón que dice crear el formulario con ChatGPT, donde básicamente yo le pongo el prompt, por ejemplo, el prompt que dije, y cuando le doy a aceptar, básicamente lo que va a hacer es generarme un formulario inicial con los campos sugeridos para el prompt que le puse. ¿Está bien? Esto es muy útil para arrancar rápido, digamos. Si yo no sé cuáles son los campos relevantes de un proceso determinado, puedo utilizar la inteligencia artificial para que me los muestre. Hay algunas opciones más de integración con inteligencia artificial, tanto desde el proceso. Ahí hay un webinar que les recomiendo, que creo que fue hace unas par de semanas. Está disponible en nuestro canal YouTube, donde muestra integraciones con ChatGPT, por ejemplo, para analizar
un reporte de incidentes y determinar qué tan crítico es ese incidente o qué tan enojado está mi cliente. Bueno, hay varias integraciones con ChatGPT en ese sentido. También tengo integraciones para generar scripts, por ejemplo, para validar campos o para hacer scripts un poco más complejos en el formulario. Lo puedo hacer con inteligencia artificial de forma de que la escritura de ese código sea más rápida. Bien, nada, se la dejo picando ahí el otro webinar que está bien bueno. Y después que tengo mi proceso desplegado, como siempre, en Fluxu, yo lo puedo ejecutar y esto es Fluxu típico, sin más ni menos, digamos. Ahí me cambio el sombrero, me pongo para un usuario final y puedo crear Vuelven, ahí está, esto es ao vivo, como dicen los brasileros, ao vivo, ¿no? Ao vivo, ahí tengo el proceso que acabo de definir. Fíjense que, por ejemplo, en el nivel de impacto aparece la opción que acabo de agregar, porque esto es 100% no code, lo definí en el formulario, lo desplegué y ya tengo el nivel de criticidad crítico y por supuesto que ahí puedo completar todos los campos y una vez que lo inicie va a seguir con el flujo que habíamos definido tal cual funciona en Flux. ¿Está bien? Este es un proceso muy básico que definí en muy poco tiempo, muy rápido, con herramientas no code y sin demasiadas integraciones con sistemas externos, pero quiero dar paso al ejemplo 2 que a mi gusto es más rico y más ilustrativo y se lo va a mostrar Luciano, ahora sí con una integración con otros sistemas. Luciano, te paso la pelota. Bien, impecable, Juan. Este, denme un segundo que voy a buscar mi pantalla. Denme un segundo. Ahí está. Dejo de compartir, así puede compartir Luciano y tiene libertad para moverse ahí en todas las ventanas, como le gusta a él, a gran velocidad. A ver si me está complicando. Creo, ahí está. Bien, ¿están viendo mi pantalla? Aún no. Falta un segundo. Sí, ya la vemos, gracias, Lucho. Bueno, bien, ahí, como decía Juan, yo no quería en realidad enfocarme en hacer una integración con varias herramientas, porque creo que lo que les comentaba antes, ¿no? Está tener una visión general y centralizar en un lugar, sobre todo la atención a incidentes, está bueno. Y lo que nos pasa, lo que les decía al principio, ¿no? Nos pasa que en realidad utilizamos, ya sea porque tenemos aplicaciones legadas o porque por el motivo que sea, tenemos muchísimas herramientas y por ahí en realidad tenemos un montón de cosas en la nube y las tengo cubiertas con las herramientas que están en la nube, pero justo resulta que el sitio web no sé, se hizo antes de que migrara a la nube y lo tengo en otro sistema. Entonces lo que hice fue simular un poco eso, ¿sí? Entonces lo que hice fue, por ejemplo, en este caso, imagínense que yo tengo mi sitio web en Cloudflare y que habilité notificaciones para que me avise cuando hay algún evento en el firewall de que, no sé, se bloquea una IP maliciosa o se detectó un ataque de bots, digamos, que me están scrapeando el sitio. Entonces, está la, la idea es cómo hago para que en realidad, si yo tengo un evento de Cloudflare y después en realidad tengo eventos de otras herramientas, cómo hago para que todos terminen llegando a un formulario de Fluxus único, ¿no? Entonces, lo que hice fue solo bastante simple, ¿no? Me armé una lambda en AWS que lo que hace es procesar eh, la llamada que me llega, transformar los datos y termina haciendo una llamada Floxu a mi formulario. ¿Tá? Entonces, en la parte de la transformación, obviamente, chequeo, por ejemplo, en este caso bastante simple, pero justo, capaz que no es el caso que tiene más sentido, ¿no? Porque es un ataque de denegación de servicio. Este, entonces lo que hago es chequeo si es ese tipo de evento y en ese caso obtengo los datos que me interesan que Cloudflare en este caso me envió, ¿tá? Y los transformo a mi formulario de Fluxo. Entonces le mando para el nombre del evento, por ejemplo,
puse el nombre de la política. Ataque es una política de detección de ataque de denegación de servicio. Para el origen puse que es el origen es el firewall de aplicaciones. Mando toda la información general, en realidad la mando y la guardo en Fluxus, porque eso después, en realidad, si me faltó obtener algo o me di cuenta que me falta información adicional, puedo ir a ese dato, ahora lo vamos a ver en Fluxus, y le puse severidad alta en este caso. Y eso termina, como lo pueden ver acá, ahora ya lo vamos a ver en vivo, pero tengo, mi nombre es alerta de ataque de denegación de servicio, el origen es el firewall, pero yo podría, por ejemplo, tener también una integración con el SIEM y hacer que me envíe la información acá, o podría en realidad manejar incidentes que no puedo integrar con otras aplicaciones, ya sea porque en realidad no lo permiten, o por la razón que sea, se pueden crear de forma manual y de esa manera igual tengo tres orígenes de datos, digamos, y los puedo gestionar todos del lado de Fluxu y obviamente medir o estandarizar en todos ellos lo que les comentaba antes de las métricas, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que me lleva a resolverlo? ¿Cuánto es el tiempo que me lleva en cada etapa? ¿Cuántos de estos tengo categorizados por severidad? Bueno, acá ven, en realidad tengo la severidad, la información general, y nada, vamos a ver de ejecutar uno acá. Lo bueno que tiene esto es que tengo un botón acá para Lucho, probarlo. Sí, sabemos que querías mostrar la funcionalidad de Fluxu en varios idiomas, capaz que ahora ya te puedes pasar al español. perdón, mal yo. No, no, al contrario. Sé que era para mostrar que estaba en alemán, portugués, francés. Bueno, acá tengo el evento que recién, no sé si prestan atención, en realidad tenía hasta el 7. Acá ya tengo el octavo, que es que acabo de crear. Y obviamente en realidad acá depende mucho de qué información quieran, pero también en realidad no solo pueden utilizar la medición de tiempos a nivel del flujo, sino que en realidad podrían sacar ciertas medidas o hacer cálculos dentro del formulario, por ejemplo, utilizando JavaScript o haciendo llamadas a servicios de terceros y obviamente enriquecer mucho más la información que tienen en el formulario, ya sea para poder procesar correctamente el evento o para al final del camino poder sacar mejores métricas y obviamente hacer un ciclo de mejora completo sobre este proceso de incidentes. No sé si quedó claro o hay alguna consulta. Lucho, Cloudflare es el líder mundial para proteger sitios web y cosas así, pero hay otros competidores, ¿no? ¿Hubiera sido similar en complejidad y en agilidad integrar otros productos diferentes de Cloudflare con procesos Fluxu? ¿O solo se Sí, puede hacer con Cloudflare? no, sí, claramente en realidad, claramente se puede hacer. Hoy en día, más que nunca, en realidad, las aplicaciones que no tienen integraciones con terceros, la tienen negra, por decirlo de alguna manera, porque es, siempre tenemos aplicaciones legadas, bueno, lo han visto en realidad con la venida de los RPA, justamente lo que se trata es de tratar de estandarizar y poder hacer que se hablen en las aplicaciones, pero sí, perfectamente se puede hacer. Y lo bueno que tiene en realidad este approach de las lambda, este enfoque de hacerlo con una lambda es que nada, es costo efectivo, es simple, es accesible, porque además en realidad, no sé, en el caso, este caso puntual es el de Lambda de AWS, pero cualquier proveedor de nube privada hoy por hoy ofrece las aplicaciones sin servidor, digamos, o serverless, las ofrecen en múltiples idiomas. En este caso de AWS se puede programar en Python, en JavaScript, en Java, y múltiples idiomas más. Entonces, nada, si seguro hay algún lenguaje que puedan manejar el equipo de desarrollo y puedan ayudar a hacer una integración de este estilo bastante simple. A mí la verdad me llevó poco tiempo hacer de que Cloudflare y Fluxus hablaran eh, simple. Y te hago otra pregunta, Lucho. Imagínate que tuviéramos muchas herramientas en nuestra infraestructura. Tuviéramos Cloudflare, pero también tuviéramos firewalls, y tuviéramos WAF, y tuviéramos varios elementos de protección de nuestra red. ¿Podríamos hacer que todos ellos
reportaran a un único proceso en Fluxus de alguna forma, centralizar todos los incidentes, independientemente de dónde sean detectados, en un único proceso Fluxus? Sí, claramente, obvio depende de la herramienta que utilicen, digamos, pero sí, con este enfoque, digamos, de tener un lugar donde proceso los distintos eventos y los transformo en algo estándar, porque obviamente en realidad la criticidad va a depender capaz a veces del origen o del evento. Entonces yo puedo definir eh, en qué con qué severidad, en función de qué origen llegan, cómo lo envía Fluxus. O en realidad después eso se puede manejar también dentro del proceso, pero los campos o la forma en la que envían las notificaciones, las herramientas no es la misma, y tal, la forma de centralizarlo es con este enfoque de utilizar una lambda, creo que es lo mejor. Perfecto, perfecto, clarísimo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público sobre esto o sobre lo que quieran? Una más, Luciano, ya que te tenemos. Vos decías que te llevó poco tiempo, pero poco tiempo estamos hablando de una semana, 2 semanas. ¿Cuánto es poco No, no, tiempo? no, no, horas. Horas. Horas, Perfecto. y depende, de nuevo, ¿no? Depende de la herramienta, pero depende de la documentación. A mí en este caso, en realidad, la documentación de Cloudflare estaba bastante a la mano, o sea que el, el, el tiempo fue más de codificar que buscar otras cosas, pero es rápido. Perfecto. Y la última de mi lado, por lo menos, ¿en qué lenguaje fue que lo hiciste esta integración? JavaScript, JavaScript. Perfecto. ¿JavaScript estándar o JavaScript complicado? JavaScript estándar, No, a ver, plain más allá vanilla JavaScript. del ida y vuelta que obviamente está preparado, pero es súper importante esto, porque a veces cuando vemos este tipo de integraciones, pensamos en que son muy difíciles o solo los puede hacer un equipo altamente. Bueno, no. Evidentemente, esto es una integración que tiene cierta complejidad, como toda integración y sobre todo en el área de ciberseguridad. No es trivial, pero tampoco es una cosa rematadamente compleja. Cualquier persona de informática que se dé un poco de maña y que tenga algunos conocimientos puede hacer esta integración como para realmente aprovechar las ventajas de que los sistemas hablen entre sí y no quedar dependiendo de ir a Cloudflare o ir al WAF o ir al firewall a ver cuáles son los incidentes, sino que realmente estos lancen un incidente, un, un proceso dentro de Fluxus y eso tenga una cadena de atención con un proceso que puede ser muy similar al que yo mostré o puede ser cualquier otro que atienda las necesidades de vuestra organización. Pero realmente son herramientas que están disponibles y se pueden instrumentar en tiempos razonables y por ende con costos súper razonables. Y Bien, una cosa adicional, Juan, es que estaba, nada, en este caso fue resuelto con una lambda, pero nada, hoy en día más que nunca están en boga las tecnologías no code. Seguramente había alguna forma de enviar esto a Zapier o alguna otra herramienta que permita que haya que programar menos, digamos, de lo que yo programé en este caso. Capaz los costos cambian un poco, obviamente, porque por algo, o sea, por algo nos simplifican, digamos, el costo está en simplificarnos la vida, pero hay opciones. Yo creo que el tema es tener esta visión de tratar de centralizar las cosas, de poder tener una visión general, digamos, y ver cuál es la forma más simple que puedo resolverlo. perfecto, clarísimo. Está buena la apreciación ahí. Agrego el punto de Zapier que mencionaba Luciano. Para los que no lo conozcan, es una herramienta buenísima, realmente espectacular, funciona como un conector universal entre aplicaciones en la nube. Entonces pueden conectar prácticamente cualquier cosa que funcione en la nube con cualquier otra que funcione en la nube. En particular, pueden conectar Fluxu con cualquier otro sistema que funcione en la nube e intercambiar datos. Y ahí no tienen que programar, es simplemente arrastrar y tirar cajitas. Zapier se llama con Z, Zapier se escribe, así que los invito también a conocerlo como instrumento
adicional, digamos, ¿no? No reemplaza la integración mediante la API, la API de Fluxus, pero sí funciona como complemento. ¿Bien? Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla nuevamente para pasar un poco a las conclusiones y cierre del webinar. A ver, tristemente, esto de los ciberataques van a empeorar, así como lo veíamos ahí entre los primeros slides. eh, Todas las gráficas, todos los indicadores, todos los análisis históricos muestran que esto va a empeorar y además lo peor es que el negocio para los delincuentes, porque son delincuentes de los que hacen ciberataques, es un negocio rentable en muchos casos, con lo cual hay una preocupación en todos los fabricantes, en todo el mercado y en toda la comunidad tecnológica de que efectivamente los ciberataques van a aumentar, van a aumentar, van a empeorar en su calidad, es decir, se van a hacer más refinados y más elegantes y más difíciles de detectar y más difíciles de repeler, con lo cual la única forma que tenemos de defendernos es también evolucionar nuestros mecanismos de defensa, evolucionar nuestras herramientas de defensa y, por supuesto, evolucionar nuestros procesos de atención y nuestros procesos de prevención. ¿Está bien? Y si tenemos esos procesos modelados en una herramienta ágil como Fluxo, en una herramienta colaborativa, en una herramienta que me va a emitir alertas cuando me haya olvidado de revisar un procedimiento, o cuando me haya olvidado de ejecutar un pentest, o cuando me haya olvidado de capacitar al nuevo empleado, bueno, voy a estar en mejores condiciones. Por eso, además de tener un área de ciberseguridad y estar preocupado en el tema y comprar herramientas específicas de ciberseguridad, es muy importante tener también esos procesos administrativos que rodean tanto para prevenir como para responder a los ciberataques, tenerlos modelados, tenerlos automatizados en Fluxus nos va a permitir ser más eficaces y además ser más ágiles en evolucionar y en adaptarnos a esos nuevos tipos de ataques que puedan aparecer en el futuro, a esas nuevas amenazas que puedan aparecer en el futuro. Y además, esto nos va a permitir darle visibilidad a esta temática, porque uno de los grandes problemas que tiene la ciberseguridad es que es invisible hasta que nos pasa. ¿Se entiende? Es un problema que no detectamos, no sabemos que existe, no sabemos que está ahí, hasta que un día nos explota en la cara. Y ahí ya es tarde. ¿Se entiende? Entonces, tener la proactividad de modelar estos procesos, de poner el tema arriba de la mesa de alto nivel, de la mesa directiva y por ende también de las mesas operativas, nos va a permitir darle visibilidad al tema, preocuparnos, ocuparnos y prevenirnos, tratando de minimizar el impacto si algún día nos sucede. No es menor esto y comenzar a modelar los procesos nos va a ayudar también en esa línea. Ha sido un enorme gusto compartir esta hora, en particular agradecemos a Luciano que nos regaló esta hora de todo su conocimiento, experiencia y el ejemplo con Cloudflare, que es súper, 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 hiper, recontra, mega ilustrativo. Así que muchísimas gracias, Lucho. Gracias a todos por participar. Este Gracias webinar a va a quedar grabado y les vamos a distribuir el link para que lo quieran revivir o rever o profundizar. Y por supuesto que nosotros quedamos a súper disposición para nada, consulta profundizar, adicional. aclarar dudas, analizar casos de uso particulares que tengan en sus organizaciones. Como siempre, no solo estamos dispuestos, sino que además nos divierte muchísimo. Así que nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chau! Gracias.